Muy buenas tardes y bienvenidos ahora ustedes a la clase de mecánica cuántica 1. Hoy día vamos a ver ya la teoría general, ¿no? Entonces vamos a comparar la teoría general con lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, resolviendo el problema de fuerzas centrales y comparando eso que sucedería para el operador momento angular orbital, ¿sí? Donde ya nosotros sacamos unas ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar con lo que son las rotaciones, ¿no? Y vamos a empezar por allí porque desde el punto de vista clásico, la rotación viene asociada con el momento angular, ¿sí? Y entonces, ¿no? Las rotaciones clásicas y los operadores de rotación cuántico van a tener una relación semejante, ¿no? Y vamos a decir que pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Y al pertenecer matemáticamente al mismo grupo, deben cumplir las mismas cualidades en su espacio. Y en esto es lo que vamos a basarnos para construir la teoría general del momento angular, ¿sí? Y entonces, ¿no? Lo que nosotros tenemos son varias condiciones de un grupo, ¿no es cierto? Básicamente hay una rotación cero, es decir, que no genera ninguna rotación, ¿sí? Y fundamentalmente la rotación cero, ¿no? Debería ser la identidad y la identidad por cualquier rotación, ¿sí? Va a ser la misma rotación, lo mismo que acá, ¿no es cierto? Pero con operadores, ¿sí? Igual vamos a tener las otras dos, ¿no es cierto? Es decir, que dos rotaciones consecutivas va a hacer otra rotación. Sí, igual, ¿no es cierto? Para una cierta rotación hay una rotación en la dirección contraria que básicamente es como no haber hecho ninguna rotación y eso es en operadores el operador identidad. Sí. Y obviamente puedo yo hacer un grupo de rotaciones eh, consecutivas y puedo reemplazar, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de las rotaciones por una sola rotación equivalente, ¿sí? Que sería esto, ¿no es cierto? Asociar un conjunto de rotaciones y reemplazarlo por la rotación equivalente que vendría dado por la relación de clausura, ¿sí? Entonces, básicamente serían las condiciones principales que debería tener el grupo de rotaciones de los operadores, sí, que cumplen las mismas condiciones que cualquier rotación, ¿no? Ahora, como cumple las mismas condiciones de cualquier rotación, lo que se compara es una rotación infinitesimal clásica. Y ahí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es ver qué sucede para una rotación infinitesimal, ¿no es cierto?, en X y compararla con una rotación infinitesimal en Y y X. Es decir, vamos a cambiar el orden y vamos a compararles, ¿no es cierto?, el un par con el otro par, ¿sí? Y entonces ahí simplemente lo que se hace es, por ejemplo, si yo tengo un espacio tridimensional, ¿ya? Y voy a hacer una rotación simplemente se puede representar por una matriz que sería la que está aquí, ¿sí? Y cuando la rotación es infinitesimal, el coseno, por ejemplo, yo puedo reemplazarlo por esta cantidad y el seno, ¿no es cierto?, por esta cantidad, donde aquí estoy haciendo una aproximación de manera general de grado 2, ¿sí? Y un residuo de grado 3, ¿ya? Y entonces, ¿no? Asimismo puedo construir algunas rotaciones en Y y Z, ¿sí? Y ver, por ejemplo, a qué es igual cuando hago dos rotaciones consecutivas, ¿no? En X y le comparo con una de Y y X. Eso quiere decir que voy a multiplicar estas dos matrices X por Y y le voy a restar, ¿no es cierto?, de Y por X.
¿sí? Y cuando hago esa resta, resulta que es igual a la cantidad que está aquí, ¿sí? Y comparando lo que yo tengo acá, ¿sí? Con lo que está aquí, esto es simplemente, ¿no es cierto? No es nada más que una rotación en Z, pero en, eh, no la misma rotación, sino la rotación en el ángulo al cuadrado. Sí. Entonces, ¿no es cierto? Si aquí yo digo voy a hacer una rotación en epsilon al cuadrado, aquí lo que me va a quedar es esto, ¿no es cierto? Aquí me va a quedar un cuadrado, aquí me va a quedar un cuadrado y aquí va a quedar realmente a la cuarta, ¿no? Y entonces, en segundo grado, estos términos se hacen cero, ¿ya? Y voy a ver que lo que tengo es más o menos semejante a lo que está acá si resto la identidad. Y entonces, ¿no? Lo que yo llego a concluir es que la rotación en X por la rotación en Y menos la rotación en Y por la rotación en X no es nada más, ¿no es cierto? Una rotación en Z, pero ya no en el ángulo, sino en el ángulo al cuadrado. Sí, menos 1. Esto es lo que yo tengo, ¿no? Esto sería para las rotaciones clásicas, ¿ya? Y ahora lo que se hace es exactamente lo mismo, pero para los operadores de rotación. Y entonces, ¿no? Lo que yo digo, tengo es una rotación, ¿sí? En X por una rotación en y le resto, ¿no es cierto?, de una rotación en Y por una rotación en X. Y esto tiene que ser una rotación en Z, ¿sí? Una rotación en Z menos la identidad, ¿sí? Y se debe dar esta rotación, ¿no es cierto? Ahora, como estos operadores de manera general tienen que ser operadores unitarios, ¿sí? Entonces simplemente se tiene esto, ¿no es cierto? Un operador unitario no es nada más que esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, es esto de aquí, ¿ya? Donde G donde G, ¿no es cierto? Viene a ser el operador generatriz, ¿sí? Y esto de aquí, ¿no es cierto? No es aproximadamente nada más que esto de aquí, ¿sí? Y de la generatriz por epsilon sobre h bar, ya eso es lo que va a ser, ¿no? ¿Sí? Y entonces nosotros podríamos tener básicamente operadores, ¿no es cierto? Que vamos a llamar aquí a estos operadores, vamos a llamar J, ¿sí? En X, en Y o Z, dependiendo de dónde sea el giro, ¿sí? Y entonces aquí vamos a decir, ¿no es cierto? Esto va a ser un JX, esto va a ser un JY, dada por esta cantidad, ¿ya? Bueno, y podríamos irnos a un segundo orden, ¿no es cierto? Que va a ser básicamente más y al cuadrado menos, ¿no es cierto? Va a ser básicamente menos, ¿sí? E al cuadrado por epsilon al cuadrado sobre 2h barra cuadrado. Sí, eso es lo que va a ser, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a tener es esta cantidad que está aquí. Ya, pues vamos a tener, ¿no? El giro, ¿sí? En X por la rotación en Y, ¿sí? Menos esta rotación. Hacemos lo que está aquí y lo que nos va a dar es esta cantidad que está acá. Y esto, por otro lado, se supone que tiene que ser igual a lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Ahora, como lo que nosotros tenemos acá es una rotación ya no en epsilon, sino en epsilon al cuadrado, aquí a lo mucho vamos a llegar a esto, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Y comparando lo que tenemos aquí, debería ser igual a lo que tenemos acá, ¿sí? Y de donde lo que nosotros vamos a sacar es una condición que es esta, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí
es básicamente el conmutador entre Jx y Jy, ¿sí? Y lo que tenemos acá es Jz, ¿ya? Y entonces comparando, ¿no es cierto? Comparando, perdón, aquí me está faltando un h barra cuadrado acá en este lado, ¿sí? Comparando, entonces lo que nos va a salir es esto de aquí, ¿sí? Es este conmutador. Y eso quiere decir que para que los operadores de rotación tengan exactamente la misma forma que los operadores de rotación clásicos, si tengan exactamente el mismo comportamiento, lo que deberíamos tener es, ¿no es cierto?, que las generatrices de la rotación deben cumplir con esta condición. Ahora, si repito el ejercicio cíclicamente, eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo hago esto, digo, tengo ejes, ¿no es cierto? X, Y, Z, y entonces digo, he demostrado lo que está aquí, sí, para esto, ¿no es cierto? Y tengo entonces que el conmutador de estos dos operadores, ¿sí? Me da este operador, ¿ya? Y entonces yo debo tener algo semejante si simplemente digo, al de aquí le voy a llamar Z, ¿no es cierto? Al de aquí le voy a llamar X y al de aquí le voy a llamar Y, simplemente cambiando así. Sí, y debería tener exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces debería cumplirse que J, eh, Z, ¿no es cierto? Por J, X debe ser igual a IH barra de J, Y, ¿sí? Y entonces vamos a tener que la relación se debe cumplir cíclicamente y de manera general vamos a tener esto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cualquier operador que tenga la cualidad que está aquí es un operador que se va a comportar idéntico al momento angular y por tanto es un momento angular. Sí, necesariamente, no tiene que ser un momento angular, ¿ya? Y entonces lo que nosotros vamos a llegar a concluir es que la generatriz, ¿sí? La función generatriz de las rotaciones resulta ser el momento angular. Lo vamos a relacionar con eso, ¿no? Sí. Y entonces, por otro lado, vemos, ¿no es cierto?, que cuando yo hago una rotación, ¿sí? Cuando yo hago una rotación en Y y luego hago una rotación en X, no es igual, ¿no es cierto?, que hacer primero una rotación en X y después una rotación en Y. Entonces, las rotaciones de manera general no son conmutativas. Y lo mismo tenemos acá. Sí, lo mismo tenemos aquí. Sí. Entonces, de manera general, las rotaciones no son conmutativas. No puedo hacer, no puedo generalizar la rotación, eh, la inversión, digamos, de las conmutaciones, sí. No puedo intercambiar el orden, ¿no? Sí. Y entonces lo que nosotros vemos es eso, ¿no? Ahora, de manera general, cuando yo hago una operación unitaria de rotación, lo que estoy generando, ¿no es cierto?, es un estado, le estoy transformando en otro. Entonces, el psi le estoy transformando en un psi rotado, ¿sí? Donde el psi rotado es obviamente el producto de haber hecho una rotación. Y si esta rotación es infinitesimal, yo la puedo escribir así, ¿ya? Y esta rotación, de manera general, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que es una rotación que yo la estoy haciendo así, por ejemplo. Es decir, voy a tener tres ejes, digamos así, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger un unitario y digo, aquí tengo un vector unitario en el espacio tridimensional, ¿ya?
Y en este operador unitario, pongámosle U más bien, en este operador unitario yo voy a hacer una rotación infinitesimal, ¿sí? Entonces voy a rotar aquí, ¿sí? Voy a rotar aquí una cierta cantidad, ¿no? Y entonces lo que se dice es que la rotación que yo tengo aquí en U, en esta cantidad, no va a ser nada más que esto, ¿no? Sí, entonces este U obviamente va a tener eh, sus componentes, ¿no? Entonces este va a tener el 1, de manera general va a ser un UX, un UY y un UZ, ¿ya? Y entonces yo voy a poder ver, ¿no es cierto?, que la rotación que está aquí no va a ser nada más que esta, ¿sí? Voy a poder generalizar y decir, esta va a ser mi rotación, ¿ya? Eh, multiplicada por el parámetro sobre h bar. Y esta va a ser mi rotación alrededor de un eje U, una cierta cantidad. ¿Ya? Y entonces esto de aquí es lo que vamos a escribir como U punto, bueno, unitario, ¿no? Así, unitario punto J. ¿Ya? Sí. Entonces este de aquí es este, ¿no? Recuerden que el J no es un vector, ¿ya? Pero lo vamos a trabajar como si fuese un vector, ¿no es cierto? Sí. Y entonces eso es lo que tenemos aquí escrito. Ah, bueno, me falta un IH barra por aquí, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos aquí escrito, ¿ya? Entonces, eso es lo que se puede generalizar de manera, digamos, para una rotación cualquiera en el espacio, ¿no? Siempre la rotación la estoy definiendo en el espacio de coordenadas, ¿no? Ahí estoy rotando. Sí, ahí estoy rotando, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo un conjunto de rotaciones infinitesimales, eso quiere decir, yo voy a rotar una cantidad finita phi, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un conjunto de rotaciones infinitesimales. Y entonces el conjunto de rotaciones infinitesimales alrededor de un eje fijo simplemente es esto. Y entonces llego otra vez, ¿no es cierto?, a cómo es el operador de rotación. Y noten que hay una semejanza con el operador de traslación, ¿no es cierto?, que era básicamente P de Z, por ejemplo, por A sobre H bar, donde aquí decíamos, ¿no? Aquí es una traslación, ¿sí? En Z, digamos, de una cantidad A. Sí, entonces aquí tengo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, una rotación en Z, un ángulo phi. Sí, una semejanza, ¿no? ¿Ok? Y puedo definir el operador J cuadrado, ¿no? Sí, entonces el operador J cuadrado no es nada más que JX cuadrado más JY cuadrado más JZ cuadrado. ¿Ya? Y entonces se puede generalizar, ¿no es cierto? Y decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con J cuadrado? ¿Qué es esto? Con una de sus componentes. Entonces se puede ver, ¿no es cierto?, que el conmutador de J cuadrado, ¿sí?, va a ser cero, ¿no? Con una de sus componentes, bueno, con cualquiera de sus componentes en cualquier dirección, ¿sí? Con una componente va a conmutar siempre, ¿no? Mientras que JY cuadrado o JZ cuadrado, digamos, no conmuta de manera general, ¿no? Sí, sino que todo J cuadrado conmuta, ¿ya? Eso quiere decir que yo podría generalizar esto y decir, ¿no es cierto?, el J cuadrado con la proyección de J en, en una cierta dirección, ¿sí? Siempre va a ser cero, pero en una solamente en una dirección, ¿no? Entonces este, por ejemplo, puede ser JX, JY, JZ, JU, JB, donde U o B puede ser cualquier dirección, ¿ya? Pero solamente con una de sus componentes, no con las tres. Entonces esto de aquí, ¿no es cierto? Más bien escribimos la silla. JU, donde JU es el J en cualquier dirección. Sí, pero nada más con esa componente. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces yo puedo tener, ¿no?, el J cuadrado conmuta con JX, con JY o JZ, sí, pero naturalmente, ¿no? JX con JY, por ejemplo, no conmutan.
Y obviamente yo no puedo tener un conjunto de operadores que incluyan a JX y JY o a dos componentes, cualquiera, ¿no? Solamente máximo a uno. Sí, entonces J cuadrado con una de sus componentes, cualquiera que esa sea en cualquier dirección, va a conmutar, ¿ya? Y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, que J cuadrado, por ejemplo, y JZ van a tener un conjunto de operadores que conmutan, al igual, ¿no es cierto?, que J cuadrado y JX y que J cuadrado y JY, pero no los tres a la vez, ¿ya? Entonces, usualmente lo que se tiene es J cuadrado y JZ, pero da igual, ¿no? Cambiarle JZ por JX o JY daría lo mismo, sí, no hay diferencia, ¿no? Simplemente se elige por conveniencia, digamos, ¿no? Sí, por convención más que por conveniencia. Eh, y entonces va a tener un conjunto de vectores propios que van a tener valores propios que van a ser reales. Sí, van a ser reales, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo puedo definir dos operadores, ya un J más y un J menos. ¿Sí? Donde J más y J menos no son nada más que JX más IJY y JX menos IJY. Ya. Y lo primerito que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es el conmutador entre JZ y J más y J menos, y J cuadrado y J más y J menos, ¿sí? Eso es lo primerito que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, empecemos por ahí, por favor. Y calculen a qué es igual eso de allí, los dos conmutadores. Ok, aquí es igual JZ con J más. JZ con J más, aquí es igual. Eh, Nicole, JZ con J más. Y Joyce es también Yo las estoy JZ con acabando. J menos. Estoy acabando. H barra, me quedo y H barra J más A ver, entonces JZ con J más, ¿cuánto? y H barra J menos. No Ya, estoy segura de los signos. y H barra J menos, dice. Sí, Y JZ con J menos. y H barra J más, pero no estoy muy segura de los. Ok, Nicole, usted, ¿qué dice? Ya estoy acabando, profe. A mí me quedó con J más, H barra, J más. Es decir, este de aquí le queda así. Ajá. ¿Y el segundo? Menos con J menos. Ya, ¿cómo les queda a los demás? A mí también me quedó así, profe. Ok, ¿no? Entonces sí, es efectivamente lo que se tiene, ¿no? Pues JZ con J más da H barra J más, ¿no? JZ con J menos da H barra J menos. ¿A qué se parece esto?
¿A qué se parece esto? ¿De qué pasaba, por ejemplo, reemplacemos esto, ¿no? Bueno, ¿sí? Bueno, J cuadrado con J más y J menos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Cero. Cero, ¿verdad? J cuadrado, J más y J menos vale cero. Entonces, ¿a qué se parece estas cantidades que estamos teniendo aquí? Sí, borramos esto. ¿A qué se parece este JZ? ¿Qué pasa con el operador en número IA en el oscilador? Es igual a Ya. Y el número IA más. a más o ¿Sí? menos. Uno tiene que ser menos, ¿no es cierto? Ajá. El primero Primero creo que era menos. ¿Cuál? el primero. Ya, ¿no? Entonces, sí, si ustedes se fijan, se parece a esto, ¿no? N con A es menos A, sí, y N con A más es más A más, ¿no es cierto? Entonces, el A de aquí, ¿qué hacía a los vectores propios de N? ¿Qué le hacía? Sí, ¿qué le hace el A los vectores propios de N? Le resta uno. Ya, ¿no es cierto? Les resta uno, ¿verdad? Ay, sí. Entonces aquí vamos a tener exactamente el mismo comportamiento, pero ¿a quién le va a cambiar? A los estados propios de JZ. Sí, les van a hacer que suban o bajen en un H bar. Sí, mientras que a los vectores propios de J cuadrado no les va a hacer nada porque este sí conmuta. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que los vectores propios de J cuadrado, al aplicarle J más y J menos, van a seguir teniendo el mismo valor propio. Sí, no va a haber cambiado, ¿no? Partiendo de esto ya, partiendo de esto ya. Si tengo un valor propio, sí, cuando aplique el J más y J menos, como estos dos pueden conmutar, me va a dar el mismo valor propio. Sí, entonces J más y J menos con respecto de J cuadrado no le altera, sí, no le hace nada. Mientras, ¿no? Que por otro lado, J más y J menos a los de JZ sí les cambia. Entonces, ¿no? Si yo digo, voy a escribir acá al lado ya para que se vea. Si yo digo, ¿no es cierto? J cuadrado de phi era lambda, lambda de phi, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto? JZ de phi. Recuerdan que los estados son comunes porque estos dos conmutan. Ya, este es mu, estamos llamando mu de phi. Entonces, el J más y J menos va a ser, ¿no es cierto?, que el valor propio del estado phi cambie, ¿no? De mu a mu más menos h barra. Sí, le sube un h barra o le baja un h barra. ¿Ya? Sí. Por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿ya? Por otro lado yo tengo esto, ¿no? Entonces, tenemos, ¿ya? Tenemos el j cuadrado, ¿sí? Que se compone de jx cuadrado, jy cuadrado y jz cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿no? Yo digo, yo voy a sacar el valor esperado de j cuadrado, ¿ya? Y voy a sacar el valor esperado de jz cuadrado, ¿sí? ¿Cómo debe ser la relación entre los dos? ¿Qué debe pasar con jz cuadrado al compararle en valor esperado a j cuadrado? ¿Qué relación debe tener? ¿Qué debe pasar con los valores esperados? Dice Jimena. ¿Qué debe ser? Tal vez em,
Deben ser más o menos análogos a eso que vimos en la anterior clase del L cuadrado con el LZ. Ya, pero qué debería pasar con esta relación? Es decir, ¿cómo se van a relacionar estos dos? ¿Sí? ¿Será que en algún momento pueden llegar a ser iguales, mayores? ¿Qué relación tiene que necesariamente darse entre estos? Seguro. ¿Cuál es la relación? Y dice, ¿no es cierto? Cuando estoy sacando los valores esperados, ya puedo comparar con las componentes clásicas, ¿no? Entonces ya la componente clásica tengo el JZ, ¿no es cierto? Tengo el J cuadrado, ¿ya? ¿Qué debe pasar con estas dos? El de JZ tiene que ser la proyección del J cuadrado. ¿Ya? Y eso ya de la raíz, ¿no es cierto? Bueno, sería algo así, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué debería ser entonces, no? Debería ser necesariamente que este J cuadrado debe ser mayor o igual, ¿no? Que cualquiera de estos dos, ¿ya? Y le voy a escribir así por conveniencia, ¿no? Entonces, el valor esperado de JZ tendrá al cuadrado tendrá que ser menor necesariamente que J cuadrado. Sí, no puede ser mayor, ¿no? Porque el JZ, sí, ya debería ser un vector clásico, el valor esperado ya es un vector clásico, sí, y este vector clásico, como es una componente del J total, nunca puede ser mayor que el J total. Sí, siempre a lo mucho pueden ser iguales. Si es que Jx y Jy como vectores serían cero, ¿no? Entonces, a lo mucho pueden ser iguales, ¿ya? Y eso quiere decir que nunca puede ser mayor. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si yo tengo el J más, ¿ya? Que me sube de valor, ¿sí? Si este seguiría subiendo infinitamente y el J más no le afecta a este, voy a llegar a un valor en el que este de aquí, ¿sí? Va a ser mayor que este de acá. Es decir, ¿no es cierto? Este de aquí, recuerden que es semejante a el J cuadrado, ¿sí? Entonces sería como decir, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿ya? Es semejante a lambda cuadrado, ¿ya? Y es raíz, ¿no es cierto? Y este de acá es semejante a mu. Entonces, el J más va a hacer que mu siga creciendo, ¿no? J más sobre phi hace que mu, ¿sí? Crezca en uno, ¿no? En un h barra. Entonces, este de aquí va a seguir creciendo, ¿no? Voy a sumar un h barra, dos h barras, tres h barras. Entonces, si este sigue creciendo, ¿ya? Y J más, ¿no es cierto? Con respecto de phi, ¿sí? Es decir, así. ¿Sí? No cambia su valor propio. No, ¿sí? Como este no cambia su valor propio, ¿no es cierto? Mientras que este sí, ¿ya? Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que este vector, al sacarle el valor esperado de esto, este vector se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y en algún momento, si es que este sigue siendo más grande infinitamente, este de aquí va a ser más grande que este de acá. Y voy a tener un problema clásico, ¿no? Que una de sus componentes es mayor que el total, lo cual no es posible. Sí, por lo tanto, ¿no? Debe haber un punto en el que J más, ¿sí? De phi le haga cero, es decir, ya no pueda subir más. Sí, debe haber un punto, porque si no, este componente se va a hacer cada vez más grande. Ya una de sus componentes va a ser mayor que el vector total. ¿Ya? Y entonces eso es imposible y por lo tanto debe haber un tope máximo, ¿no? Sí, y entonces sobre ese tope, ¿sí? Si hago J más sobre ese tope me tiene que dar cero. Ya no debería poder subir más. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no? El JZ del valor tope, voy a decir que se llama H barra J. Sí, le voy a poner un nombre, no J, ya simplemente. Ya donde J es un número real cualquiera, ¿no? Este J simplemente es un elemento de los reales aquí, ¿no? No sé nada de este J, solamente sé que es real. ¿Ya? Eso es lo que tengo hasta ahí, ¿no? Sí. Bueno, para seguir avanzando necesitamos calcular este producto. Entonces, calculen, por ejemplo, a qué es igual el J más. Sí, calculen esto, ¿no? J más por J menos.
calculen a qué es igual ese producto. Y esto pongan en función de j cuadrado, jz. Y solo en función de estos dos van a dejar, ¿ya? Entonces, calculen por favor a qué es igual j más por j menos. A ver, vamos a separar en dos grupos. André, David, Jael y Joyce van a calcular este, ¿no? J más por J menos, ¿ya? Y los demás van a calcular J menos por J más. ¿Sí? ¿Ok? Esto es André, David, él y Joyce. ¿Sí? Y los otros 5 van a calcular el otro, ¿no? Es igual, cada grupo. El primero me salió j cuadrado más jz por h barra menos jz. Ya, es decir, el primero, J cuadrado, menos más, dijo, ¿qué era? Más jz por h barra menos jz. JZ por H barra menos JZ. Ya, el segundo, El segundo queda j al cuadrado menos jz al cuadrado menos h barra jz. J cuadrado menos JZ cuadrado. Menos h barra jz. ¿Así? Sí, Los demás, ¿de acuerdo? ¿En contra? Sí, a mí me dio lo mismo que a Pame. Ya, entonces, ¿no? Si escribimos los dos, podríamos decir entonces que este es JZ cuadrado, H barra. Sí. Entonces, ¿no? Podríamos resumir y decir entonces que, sí, podríamos decir, ¿no? Que J menos por J más, ¿ya? O J más por J menos, simplemente es esto, ¿no? Es J cuadrado, JZ cuadrado y más menos H barra de JZ. ¿Ya? ¿De dónde yo podría entonces escribir el J cuadrado como función de J más menos y, bueno, de J más y J menos, ¿no? En multiplicación, dado por esto. ¿Sí? Y esta fórmula va a ser muy importante, ¿no? Para construir el momento angular, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos ver y decir J cuadrado sobre, ¿no? Su vector propio phi top, ¿sí? Entonces, este simplemente va a ser igual, ¿no es cierto? A esto de acá. Sí, por un lado, ¿no? Sí, elijo el J más, ¿por qué? Porque J más sobre phi top, ¿sí? Es cero. Ya entonces, ¿no? Este J más de aquí, cuando actúe sobre el phi top, ¿no? Recuerden que era el phi top, ¿ya? El phi top era
el valor propio de J, el estado propio de JZ con mayor valor propio. Sí, con mayor valor propio, ¿no? Sobre el cual ya no podía subir más, ¿sí? Porque si subía más ya llegaba a ser, ¿no? Que una de sus componentes del JZ clásicamente era mayor que el J cuadrado, lo cual es imposible desde el punto de vista clásico, ¿ya? Y entonces ese es el fit top, ¿no? Ya no puedo subir más, entonces llego así, ¿ya? Entonces por eso elijo esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Ya? Bueno, como este de aquí es un vector propio de phi top, ¿no es cierto? Es decir, phi top es un estado propio de JZ y de JZ cuadrado, me va a dar esto, ¿no? Y voy a llegar a esta conclusión. ¿Ya? Ahora, eso es en el estado phi top, es decir, en el estado que tiene mayor Z, mayor JZ, ¿no? Es el estado propio de JZ con mayor vector propio, sí, con mayor valor propio, perdón. Entonces, ¿no? ¿Qué va a pasar si hago n veces el j menos? ¿Sí? Entonces comienzo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista clásico, ya? ¿Qué es lo que va a pasar, no es cierto? Entonces, estoy en un punto, ¿no es cierto? Clásicamente es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, este es el j, ¿sí? El j total, ¿ya? Y le voy a comparar, ¿no es cierto? Con el j top. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Este J top le comienzo a descender. Entonces desciende, 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 ¿no es cierto? Va a llegar a hacerse negativo, obviamente, en algún punto, ¿no? Entonces crece, crece, crece. ¿Qué va a pasar en algún punto si seguiría creciendo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, no es cierto? Todo este de aquí va a seguir creciendo, 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 pero este de aquí, sí, no va a cambiar de valor, ¿no? El de color azul, ¿ya? El de color azul no va a cambiar de valor y va a seguir teniendo exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, mientras que J más va cambiando el valor de JZ, ¿sí? El J más, ¿no es cierto?, no le afecta a este. Este, en cualquier caso, sigue teniendo el mismo valor, ¿ya? Mientras que de aquí voy a llegar acá, luego de haber aplicado n veces el J top, ¿sí? N veces el J menos a el valor phi top, ¿no? Y entonces voy a llegar a un estado de menor valor, ¿sí? Si sigue creciendo este hacia abajo, ¿ya? Si sigue creciendo este hacia abajo, una de sus componentes va a ser mayor que el módulo. Eso quiere decir que debería llegar a un punto en el que J menos sobre el menor valor, sobre el de más abajo, ¿sí? Sea cero. Ya no puedo bajar más, ¿sí? Mientras que en todo el trayecto, este J tiene exactamente el mismo valor, ya en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, mientras voy bajando, ay, en cualquier punto, mientras voy bajando, este J tiene el mismo valor. Entonces esto es una circunferencia. Ya, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces bajo, bajo, bajo n veces y debo llegar al fondo bajo el cual ya no puedo bajar más. ¿Sí? Entonces este de aquí baja, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entre el J top, ¿cierto? El de más arriba y el de más abajo hay un número entero de veces, es decir, J top menos J bottom, debería ser aquí. Sí, este es un número natural, ¿ya? Entonces ese es un número natural y están separados entonces un número entero de veces, ¿sí? Primeramente, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos decir es, es entonces, ¿no? Que si yo al j cuadrado de más abajo, es decir, a el estado propio de menor j, ¿sí? Le aplico el j cuadrado, ahora voy a elegir la otra, ¿no? La otra identidad que tiene primero j menos, ¿sí? Que es esta, ¿no? Entonces este j de aquí es un vector propio de jz, entonces le puedo sacar el j menos, ¿no es cierto? Aquí ya, el j menos, ¿sí? El j menos del j
de más abajo es 0, ¿sí? Y por lo tanto me va a dar esto. Pero, ¿qué es lo que yo había dicho, no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto? Que el J más y el J menos, ¿sí? No cambia el valor propio de J cuadrado. ¿Sí? Entonces, no importa cuántas veces aplique el J más y el J menos, el valor propio es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que el valor propio de J cuadrado de phi top, ¿sí? Y el valor propio bueno, J debería ser aquí, ¿no? Del de más abajo, ¿sí? De los dos, tiene que ser el mismo, ¿sí? Tiene que ser el mismo con respecto de J cuadrado. Entonces, ¿no? Vamos a sacar, si este de aquí deberá ser exactamente el mismo que este de acá. Entonces podemos igualar, ¿sí? Entonces podemos igualar. Ya, cuando igualamos, ¿no es cierto? Se va a poder resolver un sistema y va a tener dos opciones, ¿sí? Y el J de más abajo o es igual y opuesto en signo al J de más arriba o es J el de más arriba más uno. Esto es imposible porque hemos bajado, ¿ya? Y entonces la única solución es esta, ¿sí? Ahora, si mezclo con la condición de que el J top está separado un número natural, un número entero de veces del de más abajo, ¿sí? Y el de más abajo es menos J top, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo llegar a que J top es un número natural sobre 2. Eso quiere decir que el valor de J, ¿sí? Es entero o semientero. Eso quiere decir que cualquier valor propio del momento angular o es un número entero de veces de h barra, ¿sí? O es un número semientero de veces de h barra. No hay otra opción. No hay otra cuantización del momento angular. No puede ser h tercios ni h sextos, nada, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser o entero o semientero de veces. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Lo que es, por ejemplo, el spin. Y acá tenemos lo que es el momento angular orbital, ¿sí? Entero de veces o semientero de veces, por ejemplo, el spin de un electrón. No hay otro valor posible, ¿no? Y esto debe ser, por ejemplo, para cualquier partícula, ¿sí? O para cualquier subpartícula subnuclear, por ejemplo, un quark, ¿sí? En principio debe cumplir lo mismo, ¿no? No puede salirse de esta ley. ¿Ya? Sí. Y entonces, ¿no es cierto? Si yo digo el valor propio de phi top era J, puedo llegar a la conclusión, ¿no es cierto? El valor propio de J cuadrado es J por J más 1 por H barra cuadrado. ¿Sí? Y entonces llego, ¿no es cierto?, a la forma que debe tener los vectores propios de J cuadrado. Miren los valores propios de J cuadrado, ¿no? Sí, donde este J, recuerden, es un entero o semientero. ¿Ya? Y entonces, de lo que nosotros teníamos acá, en este supuesto que J era un número real, ahora ya sabemos que J no es un número real, o es un número natural o es un número semientero. ¿Sí? Ahora, ya dado este, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no? El JZ de J de phi top, ¿sí? Era H barra de J, ¿no? ¿Ya? También, ¿no? J más de phi top, ¿ya? Era cero, ¿no? ¿Qué más sabíamos? Eso, ¿no? Sí, sabíamos, ¿no? Que el JZ bueno, perdón que le escribes de acá arriba, de J eh, es menos H barra de J bottom. ¿Ya? Y entonces tenemos eso, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿ya? Ahora, calculemos los valores de JZ, ¿sí? ¿Qué valores puede tener JZ?
Sí, calculemos los valores propios del operador JZ. ¿Sí? ¿Qué valores propios puede tener JZ? ¿Cómo demuestran eso? ¿Qué valores puede tener JZ? Y digo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué valores puede tener esto? ¿No? Digo, Tal vez si partimos de que el conmutador con J cuadrado conmuta que es igual a 6. ya, y de ahí, ¿qué valores puede tener esto? Sí, donde aquí está el bottom y aquí está el top, ¿no es cierto? En el intermedio está un phi cualquiera. ¿Qué valores puede tener mu? Sí, ya sé lo que usted dice, Joyce. ¿Qué valores puede tener? Em, Desde menos J hasta J. De menos j hasta j. ¿En intervalos de cuánto? O sea, de enteros. Ya, ¿no es cierto? Entonces este puede ser de menos j h barra, ¿sí? Hasta j h barra, ¿no? Y ahí de uno en uno, ¿no? Ya enteros. Entonces, esos son los valores que puede tener. Sí, eso quiere decir, ¿no? Que yo a los vectores propios y que tengo aquí, que eran de j cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y a los de jz, ¿no es cierto? También son vectores propios que ahora ya puedo llamarles h de m, ¿sí? Donde m no puede ser j hasta más j de uno en uno. Ya, a estos de aquí yo podría decir los vectores propios entonces comunes de los dos son vectores propios que le voy a anotar por dos subíndices. Esos son los vectores propios, ¿sí? Un subíndice que me indica el j, el valor propio, ¿no? De j cuadrado, y otro subíndice que me indica el valor propio de jz. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Donde m, ¿no es cierto?, va desde menos j hasta más j, y j es cualquier cosa que puede valer o un número entero de veces, ¿no es cierto?, o un número fraccionario de veces. ¿Ya? Eso es, eso es a lo que hemos llegado, ¿ok? No hay más valores, y eso es lo que me dice la teoría del momento angular. No hay más valores, ¿no? Y eso estaría resumido aquí, ¿sí? ¿Sí? O es entero o es semientero, ¿no es cierto? Valores propios, y el m va de más j menos j de 1 en 1, ¿sí? Y tenemos entonces que j más, ¿sí? O j menos, lo que va a hacer es cambiar el m, pero no el j, porque cambia el valor de jz, ¿no es cierto? Este le sube y le baja en 1, pero a el j cuadrado no le cambia en nada, ¿no? Porque si conmuta, entonces al jm le transforma en otro estado que es el jm más o menos 1. Sí, recordando, ¿no? Que j más sobre jj es 0, porque ya no puede subir más, y que j menos de j menos j es 0 también, porque ya no puede bajar más. ¿Sí? Y ahora la pregunta viene, ¿cuánto vale a más y a menos? Entonces, eso es motivo del siguiente ejercicio, ¿no? Van a calcular cuánto es la constante que tenemos aquí, que de manera general no debe ser función de j y de m, sí, de j y de m, de los que parto, sí, estos de aquí, ¿no? Entonces, tanto para el A, para el J más, le pongo aquí
aquí le hemos llamado A, y para el J menos B, ¿no? Entonces van a calcular cuánto valen estas constantes A y B, ¿sí? Para J más y J menos, ¿no? Partiendo de un valor JM, ¿ya? Cualquiera. ¿Sí? Y para eso lo que van a hacer es esto, ¿no? Van a tratar de desarrollar la norma del vector. ¿Sí? Se supone, ¿no es cierto?, que la norma de un vector es 1, ¿no? Es decir, JM con JM se supone que es 1, ¿no? Para cualquier vector. ¿Ya? Entonces van a tratar en base de esta norma, ¿sí? Pero no de este vector, sino de este vector, o sea, del J más o del J menos JM, van a tratar de desarrollar la norma, ¿ya? Igual vamos a dividir en dos grupos, ¿no? El grupo más y el grupo menos, ¿sí? Entonces el grupo más, ¿sí? Va a ser las 4 personas que había nombrado y el grupo menos los demás. ¿Ok? Trabajen. Trabajen, por favor, y hallemos cuánto vale el A, el A y B, ¿no? Constantes de aquí. Con esa identidad que no la tenían disponible está ahí, ¿no? Van a necesitar. André, grupo 1, André. ¿Cuánto vale A? Eh, de acuerdo a lo que estaba haciendo, no estoy seguro, pero me queda que, o sea, encontré la JM al cuadrado, o sea, en módulo al cuadrado, Ya, y me quedó que es H barra al cuadrado, abro corchetes, ya. J por J más 1, menos M cuadrado, menos M. Pues M cuadrado. Sí. Sí, A los demás miembros del grupo, ¿qué les quedó? Lo mismo, profe. Ya, y el B. ¿Y el B a qué es igual? Grupo 2. Grupo 2.
Pamela, el B queda igual. Creo que queda lo mismo, pero creo que cambia el signo creo que menos M, creo que es más M. Misma forma, Sí, igualito, todito. pero hay un más. Así, o aquí Creo más, que sí. o aquí más, y aquí más. Así creo. ¿Qué dicen los demás? Creo que es menos menos. Menos, menos. Ujú. Bueno, ¿no? Revisa por favor eso. Básicamente sí es menos, menos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, ¿no? Hacer, obviamente, se pueden sacar, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo el vector j menos j más de jm, ¿ya? Y a este perdón, tengo el vector j más, ¿no? De jm, por ejemplo, y a este le saco eh, el adjunto, ¿no es cierto? Es esto, ¿verdad? Sí. Y de ahí construyo esto de aquí, ¿no? Ok, entonces saco eso de allí, ¿sí? Y eso de allí lo que me da ¿no es cierto? Este debería estar normalizado, entonces para que este esté normalizado, encuentro lo que es el A, ¿ya? Que es esto, ¿no? Y entonces, tal como ustedes dicen, tengo dos, ¿no? Entonces el J más y el J menos resulta ser esto, ¿no? Sí, resulta ser eso de allí. ¿Ok? Entonces en diferentes eh, libros le ponen diferente, ¿no? Y ahí ustedes pueden ya verificar que el J más de JJ, ¿sí? Es cero, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Deberían verificar que el J menos de J menos J es cero, ¿sí? Entonces en sus respectivas fórmulas van a verificar eso. ¿Ok? Bueno, nos hemos pasado un poco, pero ese sería, ¿no? Entonces con esto completamos, así es como más o menos se ve de manera formal el momento angular. Y llegamos a, si ustedes comparan con las cualidades que tiene el momento angular orbital de la teoría del movimiento en fuerzas centrales, van a llegar a la conclusión de que es exactamente lo mismo, no tienen las mismas propiedades. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí por ahora, ¿sí? Nos vemos el día lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ya, profe. profe. Chao.